Y la palabra de Dios dice que no es idolatría. Adorar a María. Es que vamos a ver venerar. qué es adorar. Vamos a ver qué es adorar y qué es venerar, que eso es lo que queremos que usted nos explique. Claro. Y vamos a ver luego qué dice el diccionario. Pero la rompe aquí delante de nosotros. Claro. Sí, claro. Bueno, claro. y el video. Pero Me trajeron la que ya está escondida. pero hay una condición. Me trajeron la que ya está escondida. Pero hay una condición, yo la rompo. Pero si la condición, ustedes no logran demostrar que eso es idolatría, que están equivocados, esa Biblia le faltan 7 libros. ¿Usted es capaz de romperla? Si yo le demuestro que eso es falso, lo que dicen, enseñan ustedes con su palabra. ¿Acuerdas que estás hablando de sacrilegio? No. Porque, hablando de sacrilegio. ¿por qué se lo digo? Pero porque empecemos al tema porque estás hablando de sacrilegio. No es sacrilegio porque usted sabe que la palabra de Dios tiene 73 libros. Lo que tú dices va a encontrar sea que le falte uno, pero Listo. mira porque te estás Listo. Entonces, entremos. Listo. Y incluso estarías tú también cayendo en sacrilegio. ¿El qué? Caerías tú también en sacrilegio. ¿Por qué? Profanando una reliquia sagrada. No porque si usted demuestra por la palabra de Dios que eso es idolatría, yo tengo que destruirla. Claro. Eso es lo que tenemos Claro. que destruir. Necesitamos que usted nos demuestre Bien. qué es idolatría. Lo que necesitamos saber en este caso que es si el pecado es idolatría o imagenlatría. Espere tantico Uno porque neologismo. Sí. Ahorita te lo guardas Listo. para cuando te corresponda a ti. bueno, listo. Pero nosotros Bien. queremos que su merced nos Listo, diga eso. Karen. Listo. Ya empezamos bien. Entonces, frente a lo de hoy, y lo que el joven Will me invitó acá en la iglesia de hablar sobre el tema de la idolatría, quiero basarme en 3 premisas o 3 puntos. El primer punto es, ¿deberíamos adorar o venerar imágenes? ¿Sí? ¿Lo tiene? ¿Deberíamos adorar o venerar imágenes? Esa es la primera pregunta de la cual voy a- ¿sí? La segunda, ¿son los católicos unos idólatras? Al grano, ¿no? Sí, aclarando. Y lógicamente, ¿qué dice la Biblia sobre lo anterior? Porque eso no puede ser solamente afirmaciones o negaciones, ¿no? Sino basado en la escritura. Entonces, permítanme y tomo lo del catecismo de la Iglesia Católica. Perdón, don Andrés, iniciamos con tiempo para tener, o sea, para que No se me voy a extienda. extender, no me interrumpa porque no sí, me extiendo. no es para aclarar. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Porque su merced de pronto va a hablar X cantidad y no nos va a de pronto dar tiempo o viceversa. Amigo, yo no me extiendo. Bueno, por favor. Pues respetémonos, porque ya por interrumpir ya estaba me claro nada más. por favor, esto, como les dije, te dije a ti, yo me cansé de eso. En la Javeriana, como profesor universitario en la Universidad Nacional, aquí yo no vine a hacer. Continúe bien, pues. ¿Sí? No, perdón, tú no me vas a dirigir. Tú no tienes aquí la batuta. ¿Sí? Por favor. Ya acabamos de leer, aquí estamos, no para discutir, porque allá se están perdiendo las almas y nosotros aquí perdiendo el tiempo. Pues por favor, volvemos otra vez. Entonces, tomo del catecismo de la Iglesia Católica y de lo que dice la Biblia. Y vamos a tomar también lo que dice la Biblia, la traducción de Jerusalén, de la Reina Valera y otras versiones. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica Romana, la tercera parte de la vida en Cristo, segunda sesión, toca sobre los temas de los 10 mandamientos. ¿Sí? Capítulo primero. Dice, ustedes deben tenerlo, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero ahí falta algo. Y no sé si ustedes lo tienen ahí, el mandamiento en su Biblia, porque ahí falta, amarás a Dios también con toda tu mente. Y aquí en el catecismo no habla de mente. ¿Sí? Bueno, ¿por qué hago esa salvedad?
porque más adelante voy a demostrar a la luz de la palabra que esa veneración y devoción termina en un sincretismo como tal, ¿sí? Y también termina en un animismo, ¿sí? Animismo como tal, y por tanto esa veneración, ¿sí? A las imágenes, a los santos, en fin, termina en una idolatría en la cual caen muchos católicos. Dije muchos, no dije todos. Al joven le dije, trabajé 17 años en la comunidad de Jesús, siendo pastor. 17, con fe y alegría, la comunidad de San Ignacio, de Loyola, ¿sí? En la Javeriana, ¿sí? La vida contemplativa, ¿sí? Y no se daban estas cosas. Bien, volvemos. Entonces, frente a eso, esto también se los voy a compartir. Entonces, en el artículo primero dice el primer mandamiento, y sí, la Iglesia Católica de manera escritural en su catequesis condena la idolatría. Dice, la idolatría, dice, el primer mandamiento condena el politeísmo. Entonces, ¿de qué manera? Como ustedes ahorita me irán a decir, el pueblo, y dice ahí, permítame leerlo y después explicamos. Dice, condena el politeísmo, entendiendo politeísmo, varios dioses. Poli, varios, teos, dioses. Exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero. Entonces, estamos hablando de Baal, de Astarot, estamos hablando, en fin, de todos esos, ¿no? Sí, que aquí tengo el número de estos, Zeus, en fin, los dioses del Olimpo, los dioses griegos, Júpiter, en fin, los dioses romanos, y así sucesivamente. Y no venerar otras divinidades que al único Dios. Ahí vamos bien. La Escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos. Dice, oro y plata, obra de las manos de los hombres, que tienen boca y no hablan, ojos y no ven. Estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto. Y utiliza aquí en el catequesis versículos en los cuales nosotros muchas veces utilizamos para refutar o debatir, ¿sí? Que los cristianos afirman que la Iglesia Católica en su totalidad es idólatra, se utiliza. Como ellos serán los que los hacen, cuando ellos ponen su confianza. Entonces, Salmo 115 es un pasaje bastante empleado, versículos 4, 5 y 8. Isaías 44, y ese Isaías 44 hay que masticarlo, porque ahí habla más que la idolatría a los dioses paganos, habla de la idolatría como tal. Dios advirtiendo de la idolatría, no señalando. Isaías, ¿qué? 44, ¿te acuerdas que habla de versículo? En este caso, versículo 9 al 20. Jeremías capítulo 10, versículo 1 al 16. Esto es lo que se enseña, ¿no? La catequesis. Es que nosotros escribimos las citas bíblicas para que nos digan. Jeremías 10, ¿qué? Sí. Y es 1:16. Sí. Jeremías 10, capítulo 10, del versículo 1 al 16. Estoy literalmente en lo de la catequesis que emplean ustedes, ¿sí? Daniel, capítulo 14, versículo 1 al 30, ¿sí? Bien, y así encontramos varios pasajes en los cuales ustedes utilizan para, desde su doctrina, condenar la idolatría. Y dice, Dios, por el contrario, es el Dios vivo, ¿sí? Entonces encontramos en el pasaje de Josué, capítulo 3, versículo 10, Salmo, capítulo 42, versículo 3. Josué, capítulo 3, versículo 10, y Salmos 42, versículo 3. Esta es la base en la cual ustedes
en la catequesis utiliza para condenar la idolatría como tal, que dan vida e interviene en la historia, Dios interviene. Luego encontramos el numeral 21:13 que dice: la idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo, y ahí es interesante. Y es ahí donde muchos católicos convierten la veneración en idolatría. ¿Sí? Arriba, escrituralmente, fundamental. ¿Sí? Bien fundamental. ¿Listo? Pero luego en esta parte, en el numeral 21:13, dice: la idolatría no se refiere solo a los cultos de falsos dioses o del paganismo. Dice, es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios, ¿sí? Endiosizar, sería la palabra. Endiosar. Sí. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y que reverencia a una criatura en lugar de Dios. Recordemos que ahorita es muy tremendo. Acuérdense que la palabra venerar significa ¿qué? Ayúdenme. Honrar, respetar. Respetar, Sí, reverenciar. Si no quedamos, aquí dice que no debemos tampoco. Sí. Entonces ahí estamos contradiciendo. Ujú. ¿Sí me hago entender? Y por eso vemos, y voy rápido, ¿sí? Yo después les entrego esto, porque se trata más que ustedes vayan a destruir eso. Bueno, si lo destruyen, eso no dice nada, sino que pasa en sus corazones. ¿Sí? Porque yo me puedo arrodillar, pero mi corazón está rendido. Entonces, frente a esto encontramos que en este aparte se da esa contradicción en la cual, no por ignorancia, joven, no le diga así a sus hermanos católicos que eso lastima. ¿Sí? Nosotros no podemos ser el estándar para que otros sean como yo, debemos ser como Cristo. Entonces, frente a eso, está una mala hermenéutica. Entonces vemos personas que en lugar de venerar imágenes, muy rápido, y aquí está todo, entendemos la veneración de imágenes en la cual se da ese respeto, esa honra a esa estatua, ¿sí? A ese objeto sagrado, ¿sí? Pero la manera, como dice la Escritura, se debe dar solamente a Dios. Si nos vamos al pasaje que siempre utilizamos, ¿no? De Éxodo capítulo 20, ¿sí? No te harás escultura alguna, que hace parte del numeral cuarto de la catequesis, ¿sí? No adorar o venerar, dice, numeral 21-29, el mandamiento divino implicaba la prohibición de toda representación de Dios por mano del hombre. Entonces encontramos Deuteronomio lo que explica así: puesto que no viste figura alguna el día en que el Señor os habló en Horeb. Sí. En este caso estamos en Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 y 16, y el Éxodo capítulo 20, que habla de los... ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Qué versículo de Éxodo 20? De Éxodo 20 ya... Pastor, ¿usted le va a dar una hojita de esas a ellos? Sí, después. Ah, entonces ellos pueden copiar. Sí, después yo se las hago llegar. Porque no Pues vamos entonces a Éxodo. ¿20 qué? Ya te digo. ¿Leo? ¿Qué es el pasaje? Sí. Éxodo 24. Sí, ahí empieza. Bien, Éxodo dice el versículo 3, ese donde ustedes se separan doctrinalmente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? Y aquí hay que hacer un alto. En el capítulo 3 de Génesis encontramos que la actitud de la humanidad en la cual fue tentada la primera pareja fue: y seréis como Dios. Y luego, después del diluvio, capítulo 9, la generación de Noé, encontramos a Jacob y a Abraham, que nos dice la Escritura que ellos adoraban en Ur, adoraban a dioses, ¿no? Entonces no es solamente
lo que se da en el capítulo 20 de Éxodo sobre decir, no, sí, ahí que solamente se refiere a la prohibición de dioses ajenos, de los egipcios, de los más adelante romanos y de los griegos, no, sino lo que dice el versículo 4. No te harás imagen, ¿sí? Ahí no especifica de lo anterior. Miren que es punto aparte y empieza con mayúscula. Es decir, es otro tema. No te harás imagen, y ahorita vamos rápidamente a hablar sobre el tema de imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, a ángeles, porque ahí no solamente se habla de aves, ¿no? Animales voladores, ni debajo en la tierra, estamos hablando de lo que está en la tierra, muertos, y la Biblia condena la adoración a los muertos, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice, no te inclinarás a ellas, ahí sí lleva una secuencia, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Voy rápido. Ahí dice sobre hacer imagen, ¿sí? Imagen, ¿sí? Terminó en el versículo, ¿qué? Sí, 5. Y podemos seguir, ¿no? Porque, para poner los versículos. ¿sí? Y para avanzar, entonces caemos en el animismo. Si bien voy a leer y voy enseguida a entrar a lo que dice la escritura sobre eso, dice en este caso, puesto que quien se revela a Israel es Dios. Estoy explicando nuevamente lo que dice la catequesis de ustedes. No te harás escultura alguna, no adorarás o venerar. Dice sobre la lectura que acabamos de hacer, ustedes afirman, quien se revela a Israel es el Dios absolutamente trascendente. Él lo es todo, pero al mismo tiempo está por encima de todas sus obras. ¿Sí? Y dice aquí, en este caso, si no leo mal, Isaías 43, versículo 27-28, dice, es la fuente de toda belleza. Isaías, ¿qué? 43, versículo 27 y 28. Bien. Luego dice el numeral 21-30, dice, sin embargo, ya en el Antiguo Testamento Dios ordenó o permitió la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación por el Verbo encarnado. La serpiente de bronce, Números capítulo 21, versículos 4 y 9. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel peca? Y Dios le dice a Moisés que construya una serpiente de bronce, ¿no? Que es una simbología de salvación y tenían que mirar, no adorar. Mirar, no adorar. Era salvo, pero no por la adoración ni por la veneración. Y ahí es donde, como les digo, algunos católicos se desvían a la idolatría. Encontramos también lo que nos dice luego en el Nuevo Testamento, ¿no? Que es un pasaje que reafirma, ¿no? Que esa serpiente era un tipo, una representación, porque una imagen es una representación, como tal el significado. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14, en el cual dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero ¿qué pasa? Nos quedamos ahí. Debemos ir más allá, ¿sí? Debemos ir más allá. Vamos al segundo libro de Reyes, y ahí ya empiezo, y voy a enseguida, no me voy a extender. Segundo libro de Reyes, que yo creo que lo habrán leído, y si no, vamos a segundo libro de Reyes. ¿Qué pasó con esa serpiente? ¿Sí se acuerdan? Sí, señor. Entonces, ¿por qué eso no lo mencionan? Sí. Se cae en un sincretismo.
Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Capítulo 18. Dice, reinado de Ezequías en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, reinó de Israel. Comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acá, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Entre esas cosas rectas que hizo, él quitó los lugares altos, ¿sí? Y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Y Dios no comparte su gloria. Él no comparte ni la presta, dice, porque hasta entonces, imagínense, le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó lo que es. ¿Qué es? Cosas de bronce. Mármol, materia, ¿sí? No es Dios. No es para tal tener esa actitud sobre él. Encontramos también, permítanme, y continuamos en lo referente, encontramos lo que de las imágenes o símbolos que habían en el templo, ¿no? Los querubines en el arca de la alianza, aquí lo dice, y sí, la iglesia, las iglesias de muchas religiones utilizan imágenes, pero no se adora ni se venera, ¿sí? Y ahorita vamos a encontrar el porqué en el caso de lo que dice la Biblia, ¿sí? La Biblia, ahí cuando nos habla que el tabernáculo o el arca de la alianza, no, ellos no adoraban. Cuando la presencia de Dios venía, era cuando ellos se postraban, no era delante del arca. Ustedes verán, pero cuando fue llevado por los filisteos, el dios pagano terminó, ¿qué? Pero es una enseñanza de Dios hablando de que Él es Dios, ¿sí? Y no hay otro Dios fuera de Él. Pero no es una invitación ni a venerar ni a idolatrar. Vamos a los pasajes también en segundo libro de Samuel. Retrocedemos, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Capítulo 6, segundo libro de Samuel, capítulo 6. Versículo 1 y 2 dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000.